Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. El tema que quiero compartir es milagros diarios de un Dios fiel. Milagros diarios de un Dios fiel. Deuteronomio capítulo 8, versículo 4, dice, todos los textos que voy a leer son Valera 60, así que dice, tu vestido nunca envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Deuteronomio 29, corra sus páginas de la Biblia. Deuteronomio 29, versículo 5, y dice, y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Estaba leyendo que el pueblo de Israel tal vez le faltaban días, o tal vez una semana, para culminar los 40 años en el desierto y entrar a gozar de la tierra que Dios les había prometido. Así que Dios es fiel y Dios los llevaba a esa tierra para cumplir su palabra, no porque el pueblo lo merecía, sino porque Dios es un Dios fiel que cumple las promesas que Él nos ha dado. Y por eso es tan importante que le pongamos atención a las promesas de la palabra. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Dios lo que dice lo va a cumplir. Así que ya estaban para entrar a la tierra prometida. Y fíjese que el pueblo estaba ya para entrar. Y antes de entrar, escuche, antes de entrar a la tierra de la promesa, después de 40 años, de ver milagros todos los días, de haberlos sacado de la esclavitud, Dios les pide recordar el desierto. ¿Pero por qué motivo? No para que ellos dijeran, ay, cuánto sufrimos allá, qué duro fue, ¿verdad? Qué duro el sol. No tenían que quejarse del sol, ¿verdad? Porque Dios les daba una nube para que se mantuvieran a 22 grados de temperatura. Y no se podían quejar del alza de la luz eléctrica, porque Dios era su lumbrera. Fíjese que les dice que recuerden el desierto, no para recordar realmente ese sufrimiento que ellos aparentemente estaban pasando, pero realmente, si nos damos cuenta, habían sufrido. ¿Habían sufrido? Es que no. ¿Por qué? Porque Dios había cuidado de ellos en cada instante de la vida. ¿Sabe dónde ellos sí habían sufrido? Cuando eran esclavos. Entonces, no era para recordar el sufrimiento, sino para recordar, escuche, la fidelidad de Dios. Durante 40 años en el desierto ocurrieron milagros diarios, escuche, que los israelitas no les pusieron atención. Milagros que muchas veces el pueblo no valoraba. Y eso me lleva a pensar a mí que nosotros a diario vemos milagros de Dios. ¿O no? No, pero ahí se va a dar cuenta por qué. Se lo voy a decir que a diario miramos milagros de Dios. Fíjese que varias cosas les dice el Señor. Uno, la ropa no se le envejeció. Tronaron todos los almacenes de ropa, las boutiques.
La ropa jamás se le envejeció. ¿Usted no cree que es un milagro de Dios ese? Y cada vez, desde que salieron de Egipto, con el mismo tacuche. No sé qué hacía el Señor para que no olieran mal, ¿va? Pero otra vez, escuche, la misma ropa. Y cada semana, cada mañana, cada día, ellos podían ver, mi ropa está nítida, no ha envejecido. Y pasó un año y la ropa igual. Y pasaron 2 años y la ropa, ¿qué? Igual. ¿No quisiera usted un sotacuche así? ¿Sabe qué? Usted se quejara porque dijera, ya me aburrió. Ya pasó de moda, porque en 40 años pasan las modas, ¿verdad? Dice que el calzado tampoco se envejeció. No quisieran los padres de familia eso para sus chiquitos. Entonces, ¿qué era el milagro que Dios? Porque Dios podía haberles cambiado ropa, ¿o no? Es que esto lo puede. Pero ¿sabe qué era el propósito de Dios? Cada vez que ellos se vieran sus zapatos de marca, dijeran, Dios es fiel. Y la semana siguiente, otra vez, los zapatos, la suela, los zapateros ya no tenían chance. No se ha gastado. Ni les olían los pies, creo. Cada día, cada año, escuche, pasar 10 años y los mismos zapatos. ¿Sabe por qué hizo Dios esto? Para recordarles de la fidelidad de Dios, de que Dios, ¿acaso no dice la palabra que el Señor viste a quién? A los lirios mejor que Salomón. O sea, cada vez yo digo, ¿por qué quedó esto así? Es que para darnos una enseñanza y para hacerle a los israelitas una enseñanza. Muy bien, ya van a entrar, unos días quedan para que ustedes entren y pasen el Jordán y entren a la tierra prometida. Pero véanse, la última semana los zapatos nunca se envejecieron, con lustre todos los días. Todos los días. Y Dios quería que cada vez que ellos vieran la ropa, que vieran los zapatos, se recordaran que Dios es un Dios fiel. En detalles aún pequeños. ¿Verdad que cuando uno camina mucho se le hinchan los pies? Dice, nunca se les hincharon los pies. Qué callos ni qué nada. ¿Y sabe qué? El maná llegaba ¿a qué? Todos los días. El agua llegaba ¿a qué? A tiempo. Y Dios, aparte de eso, los guiaba con una nube y una columna de fuego. Lo sorprendente es que Dios fue muy fiel cuando el pueblo no lo fue. Yo digo, ¿por qué siempre hablamos del pueblo de Israel? Porque no hay otro pueblo de referencia para la iglesia hoy que nos pueda enseñar. No podemos sacar lecciones de los babilonios porque ellos tenían otros dioses. No podemos sacar lecciones de los egipcios. Bueno, sí, para historia general, sí. No podemos sacar, escuche, lecciones de la fidelidad de Dios con el pueblo asirio. No, con el pueblo de Israel. Porque era el pueblo que Dios amó y sacó de la esclavitud
¿Para qué? Para mostrarle cada día su fidelidad durante 40 años. Y por la fidelidad de Dios, ahora Dios les iba a llevar. Usted lea Deuteronomio 18, perdón. Los iba a llevar a gozar de toda la bendición que Él había prometido. El propósito del recordatorio, ¿sabe qué? Era muy claro. Cuando entren a la abundancia, jamás olviden que todo ha venido de la mano de Dios. Así como yo estuve en el desierto, así como cuando ustedes creían que aparentemente no había nada, yo estuve presente ahí. Incluso cuidé su calzado para que cada vez que ustedes lo vieran, se recordaran que yo soy fiel. Cada vez que ellos se ponían la ropa, yo no sé qué, imagínense, creo que la ropa de los niños crecía también conforme la edad de los niños. Vea que los niños, cómo dejan la ropa. Peor cuando empiezan a ser adolescentes, se van, ¿va? Y andan con sus pantalones a veces puro picapollo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dejan muy rápido. Muy rápido. Pero Dios, aún en los detalles mínimos, Dios es un Dios fiel. Dios sigue siendo fiel siempre con la iglesia en lo cotidiano. Y la fidelidad de Dios se manifiesta en la vida diaria. Quiero hacer algunas anotaciones ahí. Y es que el milagro de la ropa y el calzado, escuche, que no envejecía, muestra que Dios cuidó de cada detalle, que cada detalle de la vida del pueblo. Solo con estas dos cosas le voy a decir, y lo demás usted se imagina. Eso era lo de menos, pero comida y agua Dios se las daba. No fue un milagro, escuche, espectacular, sino que fue un milagro diario de la vida cotidiana. Un milagro, escuche, constantemente y, escuche, hasta silencioso. Que ellos, escuche, se acostumbraron tanto a los milagros que no los valoraron, como muchas veces nosotros no valoramos los milagros diarios, que tenemos comida, que tenemos ropa, que tenemos techo, que tenemos una cama. Nehemías 9:21, otra vez, vea cómo le recuerda el Señor al pueblo. Lo sustentaste, dice, 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Ya les dije, aparentemente ellos tenían necesidad, pero dice la palabra que ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos, dice, no se envejecieron otra vez, ni sus pies se hincharon. Salmo 37:25 dicen: joven fui, dice el salmista, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ese es el Dios que cuando Él llama a su pueblo es para darle promesas y que el pueblo pueda vivir, escuche, en la fidelidad de Dios. El pueblo no aprendió. ¿Por qué no valoraron ellos los milagros diarios? Y acá también es para la iglesia. ¿Por qué nosotros no valoramos diario los milagros diarios del Señor? Número 1, vea, se acostumbraron a la bendición de Dios. Una costumbre que después se volvió fastidio. Ay, este maná, lo mismo otra vez. Solo frijoles. Los chicos, ay, hay que lavar la vajilla otra vez. Yo siempre digo, deberíamos de dar gracias a Dios porque hay con qué se manchen los platos. Somos igual que los israelitas.
Cuando un milagro, escuche, se vuelve muy cotidiano, las personas dejan de verlo como un milagro. Cuando un milagro se vuelve muy cotidiano para la vida de uno, escuche, deja de ser un milagro en la vida. Números 16:6 dice, ¿hasta dónde llegaron ellos? Dice, ahora nuestra alma, dice, se seca. Pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. ¿Cómo es un pueblo cuando no es agradecido con la fidelidad de Dios? Otra vez lo mismo. Otra vez a comer lo de siempre. Otra vez a comer estas hojuelas. ¿Usted cree que no tenían todas las vitaminas, carbohidratos, tal vez no tanto, ¿verdad? Vitaminas, minerales, todo lo tenía el maná, porque Dios quería que su pueblo estuviera bien. Y ahora ellos quejándose por un alimento que venía de la mano de Dios. El mismo alimento, escuche, que era un milagro diario, terminó siendo un motivo de queja. ¿Cómo es que muchas veces nosotros, cuando no valoramos la fidelidad de Dios, nos volvemos quejistas? Nos quejamos por las situaciones de la vida. Nos quejamos por lo que no tenemos y no damos gracias por lo que tenemos. Muchas bendiciones de Dios, escuche, a veces se vuelven tan normales en la vida como, ¿sabe qué? Usted no le da gracias a Dios, no cree que es un milagro de Dios que usted respiró hoy. ¿O usted ya se quería ir con el Señor? ¿Acaso no es un milagro el despertarse y decir, Señor, gracias porque estoy bien? Gracias, Señor, porque me puedo levantar, me puedo bañar. Gracias, Señor, porque tengo agua en la casa. Gracias, Señor, porque tengo electricidad. Y nosotros quejándonos porque muy cara la luz. Como que Dios fuera, escuche, como que Dios fuera injusto para no poder darnos a nosotros lo necesario. Y muchas veces dejamos de recibir tantas cosas, hermanos. ¿Sabe por qué? Por no valorar la fidelidad de Dios como lo hacía el pueblo de Israel. Tener alimento todos los días. Creo que todos tenemos alimento en la casa. Todos tenemos alimento. De alguna u otra forma tenemos alimento. ¿Le da usted gracias a Dios? ¿Usted no cree que tener una familia es un milagro de Dios? Porque usted no se lo merece. Tener una familia es un milagro de Dios, porque cuántas veces nosotros los hombres hemos metido bien el piecito y no mereceríamos el amor de nuestros hijos, no mereceríamos el amor de nuestra esposa, no mereceríamos, escuche, tener un techo. Pero yo no tengo casa propia. Pero gracias a Dios usted tiene para poder pagar. El asunto es que no duerma debajo de un puente. Gracias a Dios por la casa que tenemos. Gracias a Dios por la cama que tenemos. Es que muchos resortes, usted, pues póngale un cartón. Y dele gracias a Dios porque tiene donde poner la cabeza. Dele gracias a Dios por su ropa. ¿No cree que es un milagro de Dios todos los días que usted y yo
podamos comprar ropa, podamos tener un ingrato celular, podamos tener un dispositivo. ¿No cree que es un milagro de Dios el tener uno un trabajo? Pero no, es que ese jefe usted, es que no gano lo necesario. Israelita, judío. Es que ese jefe usted, pues otros lo quisieran y lo aceptaran así como es, porque tienen necesidad. Hermanos, tener un trabajo, tener un negocio, tener una profesión, hay que darle gracias a Dios, porque Dios le da fuerzas a usted para trabajar. Dios le da un cerebro, Dios le da, escuche, las fuerzas. Dios lo mantiene sano para poder trabajar. Y es un milagro, hermanos. Pero ¿sabe qué? Como estamos tan acostumbrados a todo lo cotidiano, como que ya no tomamos en cuenta que la mano de Dios está ahí para sostenernos. ¿Y no cree usted que la salvación es el milagro más grande que nosotros hemos recibido? Haber sido perdonado de nuestros pecados es el milagro más grande que Dios ha hecho, de sacarnos, escuche, de las tinieblas y trasladarnos al reino de la luz. Es el milagro más grande. Que ahora somos hijos de Dios, somos herederos de una promesa, tenemos una esperanza bienaventurada y gloriosa. ¿Acaso no deberíamos de dar gracias a Dios todos los días por ello? ¿Y por qué no darle gracias que la presencia del Espíritu Santo está todos los días con nosotros, pero ni siquiera nos acordamos de Él todo el día? Porque estamos tan afanados y turbados con nuestras cosas y olvidamos lo primero, y muchas veces no podemos gozar nosotros, escuche, de las bendiciones de Dios como Dios quiere que las gocemos. Número 2, su vista espiritual era demasiado corta. La Biblia dice que no andamos por vista, sino por fe. Pero ellos no lograron caminar esos 40 años por fe. No le creían a Dios. No. Cuando nos acostumbramos, escuche, a esto, dejamos de obedecer. Salmo 116, versículo 13. Bien pronto, dice, olvidaron sus obras, desmemoriados. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. ¿Sabe que para ellos haber sido trasladados en el Mar Rojo, es que aparte de eso, ver las espectaculares plagas que cayeron sobre Egipto para sacarlos a ellos de la esclavitud? Y después de eso, escuche, Dios peleó por ellos y los pasó, abrió el mar para que pasaran. Pero de eso ni siquiera se recordaba. ¿Por qué? Porque solamente querían una vida demasiado cómoda. ¿Acaso así vivían en el desierto? En Egipto. No vivían así. Pero dice, bien pronto olvidaron sus obras. Y muchas veces eso le pasa a la iglesia hoy. Reciben un milagro y se olvidan. Se olvidan que la mano de Dios fue la que los sacó, fue la que les dio un trabajo, fue la que les abrió una puerta de oportunidad. Olvidaron sus obras. Salmo 78, 11.
Olvidaron, dice otra vez, sus obras y las maravillas que les había mostrado. Olvidaron. ¿Por qué? Porque tenían una vista muy corta. Solo se enfocaban en lo que podían ver sus ojos y no se enfocaban más allá donde Dios los quería llevar. Y el resultado de esta vista muy corta espiritual, número 3, fue, vea cómo es progresivo todo: queja y murmuración. Igualito a nosotros. Números 14:2. Y se quejaron. Un pueblo que valora la fidelidad de Dios se mantiene quejando. Las quejas son de aquellos que no valoran la fidelidad de Dios. Y se quejaron contra Moisés y Aarón y todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Dígame, ¿qué torturas estaban pasando? ¿Los estaba torturando el Señor? No, es que ellos tenían una vista muy corta. Y cuando se tiene una vista muy corta y solamente vemos nosotros lo que nuestros ojos naturales ven, va a venir la queja y la murmuración. La murmuración hace que las personas vean, escuche, problemas más que bendiciones. Escuché un hermano que decía: aquel trabajador que trabaja mal, que habla mal de la empresa que le da de comer, ese no es leal. Murmurar. Yo sé que a veces de mí hacen tacos al pastor y con bastante chile. Sí. Es que no me gusta eso, pues va a probar a otro lado. No se va. Murmuramos de algo que no nos gusta y no somos agradecidos de lo que Dios tiene preparado para nosotros y Dios nos da. Ver más problemas que bendiciones. Escuche, ver escasez más que provisión. Es que yo solo una bicicleta tengo. Quiero un carro. Dele gracias a Dios por su bicicleta que tiene. Y si no tiene bicicleta, dé gracias a Dios porque tiene para su pasaje. Y estos busitos lo llevan más rápido aún al destino aquí en la tierra o allá en el cielo, pero de alguna forma lo llevan rápido aún. Escuche, yo estaba pensando, todos, escuche, perdón, yo he caído en esto, murmuramos, nos quejamos por el tráfico. ¿Quiénes provocan el tráfico? Cada uno de los que tenemos carro. Y nos quejamos de los otros, pues si nosotros andamos en carro. ¿Sabe qué? Hoy venía yo con el tráfico ahí bien. Yo dije: Señor, tengo que dar gracias porque en Cuba no hay esto. ¿Cómo quisiera la gente tener gasolina, tener su carro y andar en colas de 2-3 horas? Y no hacer colas a pie. Y no caminar kilómetros y kilómetros. Escuche, para ir a comprar algo que no lo pueden comprar.
nos quejamos de todo. Ay, mi carro muy viejo, usted, es que usted lo ha tratado así, igual que usted está. Porque no lo cuida, no es buen administrador. Es que no me alcanza. Es que no, el problema no es cuánto gana, el problema es cuánto gasta. Dificultad más que milagros. La dificultad, yo decía, ¿cuál era la dificultad de los israelitas en el desierto? ¿Por qué murmuraron en contra de Moisés? Y dijeron, nombremos un capitán y nos regresemos a Egipto. Allá nos acordábamos de carne, de puerros, dice, de ajos. Qué gusto los israelitas, va. De ajos, de puerros, de no sé qué cosa. ¿Será que así comían allá? Si los tenían al palo y sin zacate. En el desierto tenían todo gratis. O dígame, ¿qué les costaba? ¿Ah? Gratis. Solo faltaba que abrir la boca y para que les cayera maná. El único chance era irlo a recoger. No, pero dificultad más que milagros. La queja y la murmuración ciegan el corazón a la fidelidad de Dios. En lugar de dar gracias por Moisés, que él se había interpuesto, escuche, él se había rifado la vida cuando fue a hacer la solicitud para sacarlos de Egipto. Escuche, en lugar de dar gracias por su líder, empezaron a murmurar. Y María y Aarón dijeron, ¿acaso por ¿quiénes fueron? Sí. ¿Acaso solo por Moisés habla Dios? Bueno, alguno de esos fue, ya se me olvidó. Pero ustedes búsquenlo ahí. ¿Acaso solo por Moisés habla Dios? ¿Sabe qué triste? Cuando un corazón no está agradecido con la fidelidad de Dios. Empieza la queja, empieza la murmuración. Hoy pasé a echar gasolina y me di la sorpresa que 4 o 5 quetzales más el galón. Bueno, pero gracias al Señor, el Señor nos da. Yo creo que para mí son 8 kilómetros de donde vivo. Sería mejor pagar eso y no venir a pata, ¿va? ¿O quiere uno venir a pie? Yo creo que el Señor le va a decir, pues te voy a quitar todo y tienes que ir a la iglesia a pie. Yo creo que con esta gordura me echaría 2, 3 horas, digo yo, de la Esperanza para acá, ¿va? Entonces no somos agradecidos con Dios, porque los milagros cotidianos, escuche, se vuelven, escuche, tan comunes que ya no lo valoramos. La gratitud, ¿sabe qué abre? Abre los ojos para ver lo que Dios hace cada día. Usted al salir de acá, ¿verdad que no va a ir a dormir bajo un puente? Tenemos donde ir a dormir. Aunque sea una cama prestada, pero otra vez tenemos donde ir a dormir. Número 4. Porque su fe de ellos era tan débil. Y las circunstancias que volvieron su fe débil fueron lo que hemos visto. No ser agradecidos, tener una vista muy corta, no ver. Usted se imagina, yo digo, si Dios podía cambiarle zapatos, no, es que Dios quería, además de preservarle los zapatos, quería que cada vez
que ellos, no sé si se quitaban los zapatos para dormir o no, pero cada vez que se ponían los zapatos decir, gracias Señor, porque no voy descalzo en el desierto, tengo zapatos. Y pasar un mes así, y un año así, y 10 años así, y 20 años así, y 30 años así, y 40 años así. Señor, en este detalle tú has sido fiel. Y en mi ropa, Señor, está igualita como cuando salimos de Egipto. Dice, la ropa nunca se envejeció. ¿Verdad que cuando la ropa se envejece pierde color? Pierde color. Pero yo me imagino que nada perdió su color. Su fe era débil. A pesar de ver milagros, muchas veces no confiaban plenamente en Dios. Y le voy a decir algo. Los milagros espectaculares no hacen crecer la fe. Parece que sí, pero no. Deberían. Si uno recibe un milagro espectacular, debería uno de crecer en su fe. Pero ¿sabe qué es lo que lo hace a uno crecer en su fe? En ver la fidelidad de Dios todos los días a sus promesas para mi vida. Salmo 78, 22. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado, dice ¿qué? En su salvación. No habían creído en Dios, a pesar de sacarlos, hermanos, del desierto, de Egipto, conducirlos en el mar en seco. Y cuando los persiguieron los egipcios, ¿acaso no Dios cerró las aguas? Y nadie se murió. No habían creído ni eso. 40 años ni habían creído. Escuche de la fidelidad de Dios en cada detalle de su vida. Los milagros no producen una fe automática. Ay, es que recibí mi milagro. Bueno, lo quiero ver 5 años después. Si el corazón no está dispuesto, si no hay una revelación de Dios en mi vida, no voy a crecer en fe. Si yo no he decidido creer en el Dios de los cielos, vencer mi duda con las promesas de la palabra de Dios. Mire, vamos al Nuevo Testamento, Juan 12, 37. Pero a pesar, dice, de que Jesús había hecho muchas señales. ¿Y usted sabe que las señales que hacía Jesús eran espectaculares? ¿Qué dice? Delante de ellos, ¿qué? No creían en Él. O sea que los milagros espectaculares no hacen crecer la fe. Hace crecer la fe cuando yo estoy cimentado en la roca que es Cristo Jesús y su palabra es la norma para mi vida y yo he decidido creerle a Dios de que todo lo que Él ha dicho es fiel y verdadero. Y quiero terminar ya. El milagro de la ropa ni el calzado que no se envejecía, creo que es una poderosa enseñanza espiritual para nosotros hoy, de la fidelidad en los pequeños detalles para aquel pueblo, que también nosotros hoy los vivimos.
Dios no solo obra milagros grandes, Dios es el Dios de milagros también, sino también en la fidelidad diaria que sostiene toda nuestra vida y a diario. Así como Israel, escuche, debería de recordar la fidelidad de Dios en el desierto, la iglesia debe de aprender a mirar cada día y decir: Dios ha sido fiel. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor nos ha dado lo necesario. Hasta acá el Señor nos ha dado ropa, nos ha dado calzado, nos ha dado comida, nos ha dado un trabajo. Y debemos de hacerlo con gusto. Y Dios no es hombre, dice Números 23, 19, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esa promesa uno la ve palpable en que Abraham le hizo una promesa al Señor: a tu descendencia daré esta tierra. Y muchos años después, parecía que no, pero fue una realidad. Pero fiel es el Señor, dice 2 Tesalonicenses 3:3, que os afirmará y os guardará del mal. Fiel es Dios. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.